¿sí? Como vamos a ver en el pasaje, ellos se preocupaban más de otras cosas que de realmente atender, escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Sí? Entonces, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en día de reposo. En el versículo 17, Jesús les respondió. Estoy finalizando retomando los últimos versículos de la predicación anterior. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces él está, cuidado, él se está refiriendo, cuando él habla de mi padre, él no lo hace como lo hacemos nosotros en pensar que todos somos hijos de Dios. De hecho, la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que le han recibido por medio de Jesucristo, ¿cierto? Que han sido adoptados en Él, ¿sí? Pero en esta expresión, Él está afirmando ser ese unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, ni siquiera el primogénito, el primero, y después varios, ¿no? El unigénito. Jesús está afirmando ser el unigénito Hijo de Dios. Y dice: mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Yo hago lo mismo que el Padre. Yo hago lo mismo que el Padre. Entonces dice el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Entonces, los judíos pueden entender o entendían en ese momento que hay una relación muy cercana a Dios, pero ninguno de ellos se atrevería a decir que son el Hijo de Dios, ¿cierto? Al Jesús afirmar esto, está diciendo que Él es de la misma naturaleza de Dios. Para ellos, Él está blasfemando, ¿sí? Él está diciendo que es Dios y por ello querían matarlo. Y miren que esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante en el Evangelio. Y es finalmente el motivo por el cual los judíos atrapan a Jesús y le causan la muerte. Entonces, siempre están eh, cuestionando el hecho de que Él diga que es el Hijo de Dios, de que Él muestre que es de la misma naturaleza de Dios. Y por ello es que buscan condenar. Bueno, muy bien. Entonces, entramos a nuestro pasaje el día de hoy. El título que he dado a la enseñanza es la autoridad del Hijo. Autoridad del Hijo. Y la enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte, ¿de dónde proviene la autoridad del Hijo? ¿De dónde proviene la autoridad del Hijo? Lo vamos a ver en los versículos 19 al 29. Y una segunda parte, testigos de la autoridad del Hijo. Testigos de la autoridad del Hijo. Versículos 30 al 47. Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad del Hijo? Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Recordemos, hermanos, que cuando en la palabra Jesús dice de cierto os digo, es porque lo que sigue es muy importante. Ahora, si dice de cierto os digo, es que es muy, muy importante. Todo lo que Jesús dijo es realmente importante y está consignado. Y todo lo que Jesús dijo es cierto y es verdad. Pero aquí hay un mayor énfasis. Lo que va a decir a continuación es muy, muy importante. Por ello, para muchos estudiosos, este pasaje es uno de los más importantes que se encuentra en todo el Evangelio de Juan. Es uno de los más importantes que se encuentra en todo el Evangelio de Juan. Porque Dios va a decir, Jesús va a decir de dónde proviene la autoridad. Jesús va a decir quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Jesús explicó que Él, como Dios el Hijo, no hace nada independientemente. Él está totalmente sometido a la voluntad del Padre, ¿cierto? Esta sumisión viene por elección, ¿cierto? No porque esté obligado o porque es que Jesús es menos que el Padre. El Hijo es menos que el Padre. No. La enseñanza, lo que encontramos en la palabra, es que son de una misma naturaleza. De una misma naturaleza. ¿Sí? Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Entonces él explica que su obra es un reflejo perfecto de la voluntad de Dios el Padre. ¿Sí? Jesús nos mostró exactamente lo que son la obra y la voluntad de Dios. Muchos podemos pensar, muchas personas pueden pensar en que hay una gran diferencia entre el Padre y el Hijo. De hecho, muchas veces las personas dicen, no, es que mire el Dios del Antiguo Testamento, un Dios, un Dios enojado, un Dios de guerra, un Dios castigador. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso. Y muchos podrían decir, no, esa es la imagen que tenemos del Padre. El Padre es justo, el Padre eh, es podría ser castigador, podría ser, ¿sí? Y en cambio, el Hijo es misericordioso, es amoroso, es bondadoso. Y no, la palabra nos dice que ambos son de la misma naturaleza y que las obras del uno o que las obras del Hijo las hace porque el Padre se las encomendó. Él hace las mismas obras que el Padre. Entonces, si Jesús quiere que nosotros seamos salvos, el Padre también lo quiere. No es que el Padre nos quiera condenar y el Hijo nos quiera salvar. No, 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 para nada, para nada. La voluntad de Dios es perfecta, de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Sí? Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Entonces la relación entre el Padre y el Hijo, el primer y segundo miembro de la Trinidad, no es como la de un patrón y un empleado, como la de, ¿cierto? El manda más. No, es una relación basada en el amor. Dice que ya el mismo Juan nos había mencionado esa relación. En Juan 3:35 ya nos había mencionado que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Sí? Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará. Entonces, no puede hacer nada, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque el Padre también lo hace. ¿Cierto? ¿Y por qué hace estas obras el Hijo? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces Jesús hace todas estas obras. Recordemos el contexto. ¿Por qué se desencadena esta situación? Ellos quieren condenar, ellos quieren matar a Jesús. ¿Por qué? Porque es que sale en el día de reposo. ¿Cierto? Y además dice que es de la misma naturaleza del Padre. ¿Cierto? Y además dice esto. Entonces ellos lo que esperan de Jesús es que Jesús se retracte o que Jesús aclare esta situación. ¿Y qué hace Jesús? Lo que hace es afirmarles cada vez más quién es Él y por qué hace lo que hace. ¿Sí? Les dice todas las cosas y dice, y mayores obras que estas les mostrarán, de modo que todos maravilléis. O sea que Jesús, además de hacer sanaciones el sábado, les dice que mayores obras que estas realizará. ¿Y por qué lo hace? Por una razón, porque el Padre le ama. Padre le ama. Jesús está diciendo que sus obras
son un eco de las obras del Padre y que estas van a ir aumentando, van a ir aumentando. Entonces, para los judíos esto era una blasfemia, ellos afirman ser Dios y esto es para ellos, como les digo, blasfemia, es una cosa terrible. Es importante ver cómo en este pasaje se ve claramente quién es Jesús y lo que Jesús dice de sí mismo. Sabemos que hay muchas doctrinas que niegan la divinidad de Cristo. Hay muchas doctrinas que niegan la divinidad. Inclusive algunas de ellas reconocen que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Muchos dicen, no, es que eso fue posterior, o sea, en un principio nadie veía a Jesús como Dios. Eso fue con el tiempo que se le fue añadiendo, que se fueron. Jesús en aquellos tiempos siempre manifestó quién era, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no viene a mí. Entonces, siempre Jesús dijo quién era. ¿Quién era? Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Los judíos saben que solamente Dios tiene ese poder, el poder de levantar a un muerto, el poder de resucitar. ¿Sí? Jesús menciona esta labor como un ejemplo de trabajo que comparte Él con el Padre. ¿Sí? Que el Hijo tiene el poder y la autoridad de levantar a los muertos y darle vida tal como lo hace el Padre. Dice, así también el Hijo a los que quiere la vida. O sea, no solamente tiene el poder para levantar a un muerto o para resucitar, sino que también tiene el poder para elegir. El poder para elegir. Entonces, hermanos, Jesús en ningún momento se está retractando de su deidad, sino que se está revelando a sí mismo y cada vez va en aumento la información que él está dando acerca de sí mismo. En el libro Más que un carpintero, el autor en un principio usa un argumento muy tremendo, que es, si usted lee el Evangelio, si usted escucha, presta atención a lo que dijo Jesús, usted no puede salir de una de estas tres cosas. O Jesús era un mentiroso y todo lo que decía, él sabía que era mentira, sabía que no era cierto, sin embargo lo afirmaba. ¿Cierto? O Jesús estaba loco, porque para que eso no fuera una mentira, o él no quería decir que fuera una mentira, sin ser verdad, tenía que estar loco, tenía que estar desequilibrado mentalmente para afirmar que él era Dios, para afirmar cosas que no se le pueden sino atribuir a Dios. O finalmente, Jesús es quien dijo ser. ¿Y quién dijo ser Jesús? Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, aquel que tiene poder para elegir, poder para salvar, poder para resucitar. ¿Sí? Entonces, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Los judíos sabían que iba a haber un juicio final y creían en él. Ahora Jesús les dice que será Él quien ejecute ese juicio. Será Él quien ejecute ese juicio. ¿Sí? Ahora, si vemos cuando Jesús se reencarnó, Jesús hizo muchas obras de misericordia y demostró el amor. De hecho, todas estas señales de las que nos habla el libro de Juan son señales en las que Jesús ayuda a gente necesitada, tiene misericordia de ellos, ¿cierto? Pero donde está Jesús también está presente el juicio. Miren que
a donde Él llega, la gente se cuestiona. Muchos se sienten mal consigo mismos, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, y es un Dios que confronta. ¿Sí? Piensen en el joven rico. Jesús lo confronta, ¿cierto? En amor, pero lo confronta y lo hace sentir. Miren a Pedro. Pedro es confrontado por Jesús. Entonces, miren lo que le dijo al hombre que acaba de sanar. Listo, ve y no peques más. Ojo, no está queriendo decir que es que su condición era por pecado, porque vemos en otro pasaje de la Escritura que ellos preguntan, Señor, ¿este es así porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y él dice, no, es que no tiene que ser eso, no necesariamente es porque hayan pecado, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Y Dios es soberano, Dios tiene esa potestad, y Jesús tiene esa potestad. ¿Sí? Entonces, donde estaba Jesús también estaba por el juicio, pero esto va más allá. Esto nos está diciendo que en el tiempo final va a haber un juicio, ¿cierto? En Mateo vemos el juicio de las naciones. Y quien ejecutará ese juicio, quien hará la labor y la tarea del juez, es Dios el Hijo, es Jesucristo, quien va a hacer la tarea de juzgar. ¿Sí? Y entonces, el juicio ha sido dado al Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido dado al Hijo? Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. ¿Sí? Manos, entonces los judíos que se creen tan rectos por el hecho de guardar la ley, ¿cierto? Que diezman, que hacen cumplir el día de reposo, ahora están siendo confrontados por Jesús al escuchar que Él tiene todo poder y autoridad, que Él tiene poder para juzgar, y que si no le honran a Él, tampoco van a honrar al Padre. Si no le honran a Él, no van a honrar al Padre que le dio. Mire que esto es una situación en la que los judíos escuchan esto y ellos tienen dos opciones: o amarle, recibirle, aceptar que es el Mesías y entregar su vida a Él, o odiarle, ¿cierto? Y por eso es que muchos de ellos buscan matarle. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces otra vez dice: de cierto os digo. O sea, otra vez, esto que sigue es muy, muy importante. Jesús le está diciendo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire que eso es verbo estar en presente. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá vida eterna. Hermanos, todos nosotros nacemos un día, pero espiritualmente, ¿cómo nacemos? ¿Cuál es nuestra condición al nacer? Estamos muertos. ¿Y hasta cuándo estamos muertos? Eso lo estudiamos hace 2 capítulos, en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Jesús le está diciendo que el que le oye y cree en él no será condenado. ¿Por qué? Porque habrá pasado de muerte a vida.
Los invito a que en su Biblia leamos esta porción de Efesios 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces nuestra naturaleza era una muerte espiritual. Estábamos condenados en nuestros propios delitos y pecados, estábamos allí. Y Dios, por su gracia, por su infinita misericordia, porque a Él le plació, nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa era nuestra condición. Estábamos muertos espiritualmente, pero en el momento en que su misericordia y su gracia nos tocaron, creímos en Él, pasamos de muerte a vida. Y eso es lo que Jesús le dijo a los judíos en ese momento. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Con estas palabras, hermanos, Jesús se elevó mucho más alto que el nivel que puede tener cualquier simple hombre. Él le está diciendo: escuchen mi palabra, escucha mi palabra y ten vida eterna. Escucha mi palabra y ten vida eterna. Como les dije hace un momento, eso solamente lo puede decir o un loco, o un mentiroso, o Dios mismo, o Dios mismo. ¿Sí? Además les está diciendo a los judíos que se viene a salvación por oírle y creer en Él, no por cumplir la ley, que era lo que ellos creían. Ellos sacaban pecho, ellos decían por pensar en que diezmaban absolutamente de todo cuanto tenían, porque guardaban el día de reposo. Es más, se preocupaban más por él que por otras cosas. Se preocupaban más por guardar el día de reposo, por cumplir unas cosas que estaban consignadas en la ley, que les fue dada por Moisés, más otra cantidad que ellos añadieron, que realmente por hacer misericordia, que realmente por entender lo que en la palabra se decía. ¿Sí? Entonces, versículo 25. De cierto os digo. O sea, miren que viene diciendo, de cierto. O sea, Jesús está siendo muy enfático en este discurso de decir que lo que Él está manifestando es muy importante. Y dice: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es. O sea, esto es un presente, es un presente continuo. Es un presente continuo. ¿Sí? Cuando Jesús lo dijo hace más de 2000 años, era verdad, era algo. Si en ese momento alguien escuchó su voz y creyó en él,
esa persona fue salva. Pero si usted en este momento escucha la palabra de Dios y cree en Jesucristo, se arrepiente y le recibe como el Señor y Salvador de su vida, ¿usted qué? Será salvo. Entonces, miren que eso es algo que se está diciendo en presente, en presente. Entonces, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Entonces, aquellos que están muertos espiritualmente, como lo hemos estado todos en un momento, porque nacemos en esa condición, ¿sí? Aquellos que en un momento oyen la voz y creen, oyen a Jesús y creen en Él, esos vivirán, esos vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermanos, el Hijo tiene vida como el Padre, no como nuestra vida. Nuestra vida se deriva de la vida de otras personas. Nosotros provenimos de nuestros padres, pero nuestros padres a su vez provienen de los suyos, etc. Jesús, ¿de quién proviene? ¿De quién proviene? El Padre, ¿de quién proviene? En sí mismos. Ellos tienen vida en sí mismos. Ellos tienen vida en sí mismos. Ellos no dependen de nadie, no fueron creados. Todo cuanto habita en este mundo, a excepción de Dios, que también habita, es una criatura de Dios. Háblese ángeles, todos son criaturas de Dios, pero Dios no fue creado. Ese es un atributo que le hace único. De hecho, cuando dice, así también al Hijo le ha dado el tener vida en sí mismo, podemos entender en Hechos 2:24, cuando dice, Hechos 2:24 dice, al cual Dios, refiriéndose a Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible, ¿sí? Entonces sí, hemos visto que Jesús venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte, pero es que era imposible que la muerte le venciese, según Hechos 2. La muerte no le podía vencer, la muerte no le podía retener, porque es que Jesús tiene vida en sí mismo, y su vida es eterna. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, nuevamente Jesús reafirma que tiene la autoridad para juzgar. ¿Y por qué? Dice ahí, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él tiene autoridad para juzgar porque es el Hijo de Dios. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en un momento se refirió a una hora permanente. Todo el que escuche mi voz, crea en mí, tendrá vida eterna. Y eso ocurre en cualquier momento. Pero ahora sí se refiere a un tiempo futuro, ¿sí? Ahora dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Miren que ahora se está refiriendo a otra resurrección, ¿sí? No aquella en la cual pasamos de muerte a vida cuando creemos en Él, ¿cierto? Esa resurrección espiritual, ¿no? Ahora sí habla de una resurrección física, habla de una resurrección física, ¿cierto? Que se va a dar cuando, al final de los tiempos, donde dice, en todos los muertos resucitarán.
Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pues todos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes hicieron lo bueno? Los que hicieron buenas obras. Los que guardaron el día de reposo. Los que diezmaron. Los que daban limosna, los que ayudaban a los pobres. Esos hicieron lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Creyeron en él. Creyeron en él. Aquellos que creyeron, que escucharon su voz y creyeron en él, esos resultarán para vida eterna. Pero no son los únicos que van a resucitar. Dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, quizás esto responde preguntas que pueden plantear algunas personas. En mi entorno cercano, alguien hace poquito hizo esa pregunta, ¿cierto? Yo puedo estar tranquilo entonces porque yo sé que tengo vida eterna. Pues se puede estar tranquilo porque va a tener vida eterna si usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, si usted oyó a Cristo, si usted se arrepintió, si usted tuvo su vida a él, usted puede estar tranquilo porque va a tener vida eterna. Y vida eterna con él. Pero si usted no ha recibido a Cristo, si usted aún duda de quién es Cristo, y si usted parte de este mundo así, pues déjeme decirle que lo que dice aquí la palabra es que usted vendrá a resurrección, pero para condenación. Para condenación. Entonces, todos resucitaremos, unos para vida eterna con Cristo y otros para vida eterna sin Cristo, o sea, para condenación eterna. Devolviéndome dos capítulos, Juan 3, versículo 18, dice eso. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Ay, entonces Dios le da salvación a unos y condena a otros. Dios no condena a nadie. Dios le da la posibilidad al hombre de creer, pero muchos aman más al mundo que a Dios. Eso dice este texto. Yo sé que eso es un punto bien álgido. Eso es un punto bien álgido porque, a ver, entonces, ¿cómo así? Hemos estudiado que es Dios quien elige, es Dios quien nos da la fe, es Dios quien nos llama, ¿cierto? Es Él quien eligió. Pero si Él es el que eligió, entonces yo no puedo hacer nada. Si Él me eligió, de hecho, si Él me eligió, pues ya, puedo vivir tranquilo porque Él me eligió. Y si Dios no me eligió, pues ¿qué? Si Dios no me eligió, ¿qué puedo hacer yo si Él es el que elige? Pero mire que Él dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Mire que en este mismo capítulo Dios nos muestra su soberanía, su majestad, y nos habla de esa doctrina de la elección incondicional, de la preelección, pero también nos habla de la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿cierto? Y la palabra habla de que Él nos da la capacidad de seguirle, de buscarle, y algunos le buscaron, otros le buscan y otros no.
Yo sé que es una disyuntiva muy tremenda y que resolverla definitivamente nos enloquece. Pero así son los misterios de Dios. Dios es totalmente soberano y es Él quien elige, pero también nos asignó una responsabilidad. También nos asignó una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ahora, devolviendo un poco, dice: los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Dice que vendrá la hora cuando, ¿cierto? Cuando entonces los muertos oigan y van a resucitar, unos para salvación y otros para condenación. Miren que eso es el futuro. Eso es el futuro. O sea que, hermanos, si aún no hemos recibido, si aún no has recibido a Cristo, todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo? No lo sé, porque no sabemos cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo va a ser, ¿cierto? Y no sabemos tampoco cuándo va a ser el final de nuestros días. Podríamos morir hoy mismo, podría no haber un mañana, ¿cierto? Entonces, si uno no ha recibido a Cristo, si uno aún duda de quién es Él, lo invito a que lea las Escrituras, que escudriñe la palabra, que estudie este texto, porque esta puede ser la oportunidad que Dios le está dando para que usted confirme quién es Él, quién es Jesucristo, para que le escuchen y para que crean en Él. ¿Sí? Para resumir esta primera parte, entonces, ¿de dónde proviene la autoridad de Cristo? Proviene de la íntima relación con el Padre, una relación que está fundamentada en amor, ¿cierto? Jesús actúa en obediencia al Padre, tiene poder para sanar y para salvar. Es más, el juicio final será realizado por Él, y al final de los tiempos serán salvos aquellos que hayan creído en Él. El Hijo y el Padre son de una misma naturaleza. ¿Por qué Jesús tiene autoridad? Porque Jesús es Dios. Dios. Ahora, a partir del versículo 30, Jesús va a ayudar a creer. Él nos va a ayudar y Él les va a ayudar a los judíos en ese momento a que crean, a que tengan fe. ¿Cierto? Él les va a ayudar. Miren que la obra de Jesús es maravillosa. Jesús no solamente no se aferró a su condición de Dios, sino que vino, se encarnó, padeció, murió por nosotros, sino que además nos dejó su palabra para que, escuchando en estos tiempos su voz y leyendo sobre su testimonio, podamos creer de esta manera y ser salvos. Jesús ayuda a la fe de los judíos y también ayuda obviamente a nuestra fe ahora. Entonces, ¿cómo lo hace? Con su palabra. Y vamos a verlo entonces a través de esta segunda edición. Segunda edición. Testigos de la autoridad del Hijo. Testigos de la autoridad del Hijo. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi juicio es justo. Entonces Jesús explicó que Él está calificado como un juez completamente justo, porque su poder es en sumisión al Padre. Él repitió mucho estos temas: no puedo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Hermanos, y la voluntad del Padre no es otra que seamos salvos. Si queremos saber cómo es el Padre, miremos al Hijo. Miremos al Hijo, que el Hijo repetidamente dice: es que yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Es que yo soy, porque, ¿sí? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Usted quiere conocer al Padre? Mire al Hijo. Conozca al Hijo. Conociendo al Hijo, conocerá al Padre. El versículo 31 dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdad. Entonces cuando Jesús dice que mi testimonio no es verdadero, pues no quiere decir que él esté diciendo mentiras, ¿cierto? No está diciendo que él no habla la verdad, sino que para aceptar algo como cierto, pues no basta con que lo diga uno mismo, ¿cierto? Si yo digo, no, yo soy el mejor jugador del mundo, o yo soy la persona más distraída del mundo. Eso no, ¿cierto? Yo puedo decir eso, pero si no hay quien dé testimonio, y sobre todo en el contexto de los judíos, miren que Deuteronomio 19:15 dice que solo es válido un testimonio por boca de 2 o 3 testigos. Cuando hay una acusación, esta solamente se puede mantener si hay testimonio de 2 o 3. De 2 o 3. Entonces a eso está refiriendo Jesús, ¿cierto? No que lo que él dijo no es verdad, sino que, bueno, a ver, no basta con que yo diga las cosas que he dicho, ¿cierto? No basta con que yo diga las cosas. Otro da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces Jesús va a decir, va a manifestar quién da testimonio de él. ¿Quién da testimonio de él? Va a mostrarnos unos testigos de la autoridad de él. Unos testigos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esos testigos? Primer testigo que Jesús trae a colación, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Era antorcha que ardía y alumbraba, y algunos hicisteis regocijados por un tiempo en su vida. Entonces vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de verdad. Rápidamente les recuerdo en el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 19. Cuando Juan, el evangelista, está hablando de Juan el Bautista, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en el versículo 24 dice, los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzón. Y más adelante en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de mí. Ese es el testimonio que da Juan de Jesús. Habla de que Jesús es ese Mesías que habla de él. Y además miren que la venida de Juan estaba profetizada en Isaías, ¿cierto? La voz de aquel que clama en el desierto, de aquel que anuncia y llama a qué, a arrepentirse, aquel que está preparando el camino de ese, del que él no es digno de desatar su calzado.
el Salvador, a Jesucristo. Este es el testimonio que dio Juan de Jesús. ¿Sí? Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que seáis salvos. Ya. Miren en la nueva traducción viviente, como dice este versículo 34. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Entonces Jesús les está aclarando, yo no necesito un testigo humano, pero todo esto lo digo para que ustedes, a través de los testigos, confirmen y entiendan quién soy yo, entiendan de dónde proviene mi autoridad, entiendan que yo soy el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿sí? Para que seáis salvos. Versículo 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hermanos, por varios motivos, el término antorcha o lámpara es muy adecuado para referirse a Juan. Muy adecuado. Miren, en la tradición de los judíos, ellos llamaban lámparas a aquellos doctores eminentes en la ley, ¿cierto? A aquellos maestros, a aquellos estudios, ellos les llamaban lámparas, ¿cierto? Jesús les dice, bueno, es una lámpara, es una antorcha, pero es una antorcha que arde y alumbra, ¿cierto? Que arde y alumbra. Dice, una lámpara lleva una luz prestada, no alumbra en sí misma, es encendida. Juan no alumbra en sí mismo. Juan es antorcha. Jesús es luz. Luz. Y ya hemos, en el Evangelio de Juan, hablado acerca de la luz. Juan tenía calidez, pues lo suyo no era el frío. No era el frío mensaje intelectual, sino el ardiente mensaje de un corazón encendido. ¿Sí? Juan tenía luz, pero la función de esa luz es guiar. ¿Y qué hacía Juan? Guiaba hacia el camino del arrepentimiento, hacia el camino de Dios. ¿Sí? En la naturaleza de las cosas, una lámpara se quema sola. Al dar luz, se consume a sí mismo. ¿Qué dijo Juan de sí mismo? Que él debía menguar para que Cristo creciera. Entonces, por eso, estudiando el texto, parece hermoso, que parece que la comparación de Juan con una lámpara, de Juan con una antorcha, encaja perfectamente en lo que era Juan y muestra también lo que era Jesús. ¿Sí? Recordemos pues que la venida de Juan el Bautista estaba profetizada en Isaías 40, 27. Entonces, Juan era una antorcha, pero Jesús es luz. Ese fue el primer testigo, Juan el Bautista. Veamos el siguiente testigo, o el siguiente testimonio, que son las obras que Jesús hace. Las obras que Jesús hace. Versículo 36. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús declaró otro testigo con respecto a su identidad, ¿cierto? Las obras mismas que hizo. Entonces miren que esta controversia se presenta o se da porque él sana a un hombre en el día de reposo, ¿cierto? Es precisamente una de esas obras. En el Evangelio de Juan ya hemos visto otras obras. Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Jesús, por el poder de su palabra, sanó al hijo de un oficial. Pero bueno, además de eso, Jesús hará muchas más cosas en el Evangelio, lo seguiremos viendo. Pero saben que a esas alturas del ministerio Jesús tendría que haber hecho también más obras y más señales. ¿Por qué? En el capítulo 3, cuando él habla con Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca, ¿qué le dice? Señor, sabemos que provienes, o sea, que tú tienes que provenir de Dios, porque si no, no realizarías las cosas que realizas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Nicodemo? ¿Cierto?
Nicodemo reconoce que él proviene de Dios. Ahora, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Jesús nos sigue mostrando, y acá en el capítulo 5 de una forma impresionante, revela quién es. Revela quién es. ¿Sí? La mayoría de los milagros que Jesús hizo fueron unos actos de compasión y de misericordia, hechos a gente sencilla y necesitada, ¿cierto? En esto, sus obras dan testimonio del corazón de Dios. Hermanos, los judíos estaban esperando un Mesías, pero también recordemos el pueblo judío en esos momentos en qué condición se encontraba. Eran esclavos, eran sujetos al imperio romano. Y ellos esperaban un Mesías, un Salvador, que los libertara del ejército romano. ¿Cierto? Ellos sí esperaban un poder y una autoridad de un Mesías que quizás a espada o quizás con el poder también, inclusive su palabra, derrotara al imperio romano y los liberara. Eso es lo que ellos esperaban. Pero el poder de Jesús se manifiesta en obras de amor y misericordia, en ayudar al necesitado, en curar al enfermo, en sanar al enfermo, en alimentar al que no tenía alimento. Ese Jesús no encajaba en lo que ellos esperaban. Ese Jesús, misericordioso, amoroso, poderoso para hacer esas obras, no encajaba en lo que ellos consideraban, lo que ellos esperaban. ¿Cierto? Pero esas obras dan cuenta de quién es Jesús. Dan cuenta de quién es Jesús y serían el segundo testigo de su autoridad. Continuemos. Siguiente testigo, siguiente testimonio. El testimonio que da el Padre. El Padre, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Sí? En toda la obra y todo el mensaje de Jesús, el Padre testifica que Jesús es su Hijo. Quizás algunos piensan que es que el Padre testificó de que Jesús era su Hijo cuando Jesús va con el Bautista y se va, ¿cierto? Y es bautizado. Porque en ese momento dice que el Espíritu descendió como paloma y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Entonces, el Padre da testimonio, dio testimonio de Jesús así. Pero miren que dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, mire que Juan, el evangelista, no está haciendo énfasis en que en ese momento en que el testimonio del Padre es porque oyeron la voz del Padre directamente que decía eso, porque dice: no habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra orando. Él se está refiriendo a que el Padre da testimonio del Hijo a través de la Escritura, a través de la Escritura. ¿Sí? Ellos recibieron el testimonio del Padre porque no tenían su palabra, perdón, no lo recibieron porque no tenían su palabra morando en ellos. ¿Sí? No pueden oír audiblemente al Padre, pero tienen su palabra. Son culpables porque no permanecen en la palabra que Dios les dio. ¿Cierto? En la palabra que Dios les dio aparece por todas partes el Hijo. Ahora, yo no los culpo. No culpo a los judíos. Porque si no se tiene el Espíritu Santo, si no se tiene a Dios, si no es voluntad de Dios, no puede tener las Escrituras aquí, leérselas una y otra vez, y no hacer a Cristo, no creer, por increíble que parezca, por increíble que parezca. Hay personas que leen, conocen más la palabra de lo que la conocemos nosotros, y no creen, ¿no?
y no creen en Él. ¿Cierto? Pero definitivamente en la palabra por todas partes aparece Cristo. Génesis 3:15, lo que llamamos el protoevangelio. Desde allí aparece Cristo y desde allí el Padre da testimonio de que el Salvador proviene de la simiente de la mujer. No voy a profundizar ahí porque ya veo que estoy corto de tiempo. Pero bastante interesante hablar al respecto y otro día seguro lo haremos. Siguiente testimonio. Entonces, hemos visto testimonio de Juan el Bautista, de las Escrituras, perdón, de las obras y del Padre. Ahora miremos el testimonio de las Escrituras. Testimonio de las Escrituras. Dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dice escudriñar, no le está dando una orden. De hecho, la traducción ahí más tiene que ver es con que ustedes escudriñan, ustedes leen las escrituras, ustedes estudian las escrituras, porque creen que en ellas está la vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no están recibiendo ese testimonio. Ustedes están concentrando más en tratar de cumplir una ley. Y no me están viendo a mí. Y no me están viendo a mí. ¿Cierto? Ellos leían la palabra con una reverencia rígida y supersticiosa, pero nunca penetraron en las grandes verdades a las cuales apuntaban. Dice el comentarista Morris, ¿cierto? No las leían para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus propias posiciones. No amaban realmente a Dios, amaban sus propias ideas sobre Él. ¿Sí? Ellas son las que dan testimonio de mí. Si su estudio de las Escrituras hubiese sido preciso y sincero, verían que por todas partes se habla del Mesías, el Hijo de Dios. Y su reconocimiento y creencia en Jesús hubiese sido una verdadera muestra del entendimiento de las Escrituras. Versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, los líderes religiosos no están dispuestos, a pesar de lo que tenían, de que tenían todo el testimonio que uno puede desear, estaban más preocupados por la gloria de los hombres, no por la gloria que viene de Dios. ¿Cierto? Versículo 41. Gloria de los hombres no recibe, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Gloria de hombres no recibe, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios. Hermanos, la verdadera gloria, la verdadera oración que no proviene de la fe, no es significativa para Dios. No es significativa para Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hermanos, Charles Spurgeon tiene una predicación, es una predicación solo de ese versículo. Capítulo 5, versículo 44. El título que él le dio a esa predicación es ¿por qué los hombres no pueden creer en Cristo? ¿Por qué los hombres no pueden creer en Cristo? Solamente unas ideas de lo que él escribió allí. Dijo. En esa sección notable de ese sermón, él examina cómo la fama, la gloria y la celebridad obstruyen la fe verdadera. ¿Cómo podemos nosotros creer por recibir gloria los unos de los otros? Miren las ideas. El mero hecho de recibir honor, incluso si ese honor es correctamente otorgado, puede hacer que la fe en Cristo pase por una dificultad. Cuando un hombre llega a sentir que debe ser honrado, se encuentra en un gran peligro.
siempre recibiendo este honor inmerecido, se engañan a sí mismos, haciéndose creer que lo merecen. Queridos amigos, es muy difícil recibir honor y esperarlo, y aún así mantener la vista puesta donde se debe. Pues los ojos de los hombres poco a poco se embotan con el humo del incienso que se quema delante de ellos. Una vez más, la alabanza de los hombres convierte a los que la reciben en grandes cobardes. Pero, ¿cuántos viven del aliento de los hombres para ser aprobados, para ser aplaudidos? Ese es su cierto. Pero ser despreciado, recibir burlas, ser llamado tonto, o que se les ponga algún sobrenombre o no, prefieren ir al infierno antes que eso. ¿Sí? El hombre busca su propia gloria. Los hombres buscan ser aplaudidos entre sí mismos, pero no buscan la gloria para Dios. Eso es lo que sucedió. Los judíos se hacían adelante en la sinagoga, querían ser vistos cuando diezmaban, querían verse adelante orando, querían, ¿sí? Buscaban su propia gloria, no la gloria de Dios. No podían creer que en Dios porque necesitan su propia gloria. No buscan la gloria para Dios, sino para sí mismos, los unos de los otros. Bueno, último testimonio de Moisés, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces miren que Jesús dice, no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Jesús no es nuestro acusador. Jesús es el juez. Jesús será ese juez justo al final de los tiempos. Quien nos acusa es otro, ¿cierto? Pero bueno, él dice que no lo voy a acusar. ¿Quién los acusa? Usted dice, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza, ¿cierto? Moisés le fue conferida la ley y ellos se dicen practicantes de la ley. Pero le dice Jesús, si creyerais en Moisés, creerías en mí, porque es que él escribió de mí. Él escribió de mí. ¿Y de dónde vemos eso? Los días miércoles cuando hemos estado estudiando Génesis, Éxodo, ¿cierto? Y posteriormente Número Levítico. Allí encontramos cantidad de información que da Moisés acerca, o que está escrito en la ley acerca de Jesús, ¿cierto? Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 18:15 habla de que profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él lo oiréis. Está hablando de Jesús. Moisés, por ahí en Números, les habla de la serpiente de bronce. ¿Recuerdan cuando las estudiamos? La puso en un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, entonces miraban y vivía. Esa serpiente era una muestra del Salvador que había de venir, de Jesús. Número 19. Jesús fue representado en la roca que dio agua a Israel en el desierto. ¿Sí? El ministerio de Jesús fue mostrado en casi todos los aspectos de los diferentes tipos de ofrenda que Dios le ordenó a Israel presentar. ¿Cierto? Por tanto, hermanos, todos los escritos de Jesús fueron proféticos. En ellos no se cumplió nada. En ellos se señaló lo que había de ocurrir. ¿Cuándo se cumplieron las cosas que escribió Moisés? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Porque en esta palabra encontramos a la vez la autoridad y la limitación de Moisés. Entonces, el último testigo que nos muestra aquí la palabra es Moisés. Moisés. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ojo, Jesús no llamó a sus líderes religiosos a una nueva fe o a una fe diferente. Él los llamó a creer lo que Moisés, a creer lo que las escrituras, a creer lo que sus obras mostraban, a creer lo que Juan el Bautista habló de él.
Cada uno testificó sobre Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Si ellos se negaban a creer este testimonio abrumador, era poco probable que creyeran en las palabras de Jesús. Así es, hermanos, que si tú aún tienes dudas acerca de quién es Jesús, es momento de que cierres esa situación. Jesús mismo en el texto dice quién es y qué autoridad tiene, y tú puedes tomarle por loco, por mentiroso o por Dios. Y si es este último, debes arrepentirte, como predicó Juan el Bautista. Debes creer y creer como está por todo el Evangelio de Juan. Y tu vida dará testimonio de que recibiste a Jesús el Salvador, y en el tiempo final resucitarás y tendrás una eternidad en Cristo. Si no es así, independiente de lo que creas, la palabra dice que resucitarás, pero para vivir una eternidad sin Cristo, o sea, una eternidad en condenación. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos escuchar tu voz, por permitirnos escuchar este glorioso mensaje, por permitirnos escuchar la voz de Cristo, en la cual se manifiesta a sí mismo tal y como es. Nos muestra su autoridad, la cual proviene de su naturaleza divina. Todas sus obras realizadas en sujeción al Padre. Damos gracias por mostrarnos a Cristo tal y como es. Ayúdanos a reconocerle y a adorarle como Él se lo merece. Que las personas que escuchan este mensaje puedan cerrar, si no lo han hecho, ese ciclo de duda. Que puedan ir a ti, que puedan escuchar tu voz, que puedan creer en que tú eres Dios y Salvador. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que nos rodean, aquellas personas a las que nosotros amamos, que quizás no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que ellos, si es tu voluntad, puedan conocerte, que ellos a través de la Escritura puedan ver esos testigos, esos testimonios que dan cuenta de quién es Jesucristo. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, y te pedimos que podamos vivir una vida conforme al llamado en el que hemos sido llamados. Que nuestra vida también dé testimonio de que tú estás en nuestro corazón. Vivimos agradecidos por un regalo inmerecido, pero queremos, Señor, si es tu voluntad, poder ser instrumentos para que otros también te conozcan. Todo lo anterior, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pido excusas por que me prolongué mucho, pero mira, o culminar la idea o haber partido la predicación. Pero